La luz del sol se deslizaba con pereza sobre los intrincados mosaicos del palacio del sultán Omar, un hombre cuya fortuna superaba con creces la imaginación de sus súbditos. Sus salones, perfumados con incienso de las tierras más lejanas, brillaban con el fulgor de miles de joyas incrustadas, de sedas tejidas con hilos de oro y plata, de artefactos antiguos que narraban historias de imperios perdidos. Omar no solo poseía vastas riquezas, él era, en sí mismo, un monumento al oro. Sus ropas eran un tapiz de opulencia, sus dedos anillados con gemas que valían pueblos enteros. Pero bajo todo ese brillo, una sombra de desdén flotaba en sus ojos, una arrogancia que repelía cualquier atisbo de humildad. Para él, el poder del dinero era absoluto, una verdad irrefutable que había esculpido su visión del mundo. La fe, las creencias espirituales de los simples mortales, le parecían cuentos de viejas, consuelos para aquellos que no tenían el privilegio de poseer lo que él sí tenía. No concebía que pudiera existir algo más valioso que lo que sus manos podían tocar, que su tesorería podía albergar. Esta era su realidad, una realidad blindada por el materialismo, una fortaleza impenetrable. Al menos eso creía. Si alguna vez te has preguntado si la riqueza lo es todo, esta historia te hará reflexionar. Pulsa, me gusta y acompáñanos en este viaje que desafía el brillo del oro con la luz de la verdad. El sultán Omar había construido su imperio sobre una base de astucia implacable y una visión para los negocios que no conocía límites éticos ni morales. Había negociado con reyes y piratas, adquirido tierras y minas, y consolidado su poder hasta convertirse en una leyenda viva de la riqueza. Sus días transcurrían en un ciclo de placer y autocomplacencia. Despertaba entre sábanas de seda, desayunaba manjares exóticos preparados por los mejores chefs y pasaba sus mañanas revisando los informes de sus vastos dominios, siempre buscando cómo aumentar aún más su ya inmensurable fortuna. Su tarde era para el ocio, para los espectáculos de danza y música, para las charlas con consejeros que rara vez contradecían sus opiniones. Rodeado de lujos, cada deseo que surgía era satisfecho al instante, dejando poco espacio para la frustración o la introspección. Pero en ese vacío de deseos no cumplidos, en esa monotonía de la opulencia, una sutil inquietud comenzaba a gestarse, una ausencia que ni todo el oro del mundo podía llenar. Era un vacío que, aunque él se esforzaba por ignorar, a veces se asomaba en las horas más silenciosas de la noche, cuando el eco de su propia soledad se hacía más fuerte que el murmullo de las fuentes de su jardín. Fue precisamente en uno de esos momentos de aparente calma, bajo el sol implacable del mediodía que bañaba su gran patio central, cuando un anciano de ropajes sencillos y mirada profunda logró cruzar los muros de la arrogancia del sultán. Era el profeta Isaías, conocido por sus palabras de sabiduría y sus advertencias, a menudo ignoradas. Con una voz que, aunque suave, resonaba con la fuerza de los siglos, Isaías se plantó ante Omar, quien lo observó con una mezcla de curiosidad y desdén desde su trono de ébano y marfil. «Sultán Omar», dijo el profeta, sus ojos fijos en los de Omar, «cuando el oro pese más que tu alma, caerás». La sentencia fue pronunciada sin rencor, casi con tristeza, como un lamento por un destino ya sellado. El sultán, atónito por la audacia, al principio se rió, una risa hueca que rebotó en los altos techos del palacio. «¿Caeré yo, profeta? ¿Yo, que poseo más oro que 10 reinos juntos? Tus palabras son las de un loco, un vagabundo sin más propiedad que sus harapos». Ordenó a sus guardias que expulsaran al anciano, pero mientras Isaías era escoltado, el eco de su advertencia se aferró a las paredes del palacio y, sin que Omar lo supiera, comenzó a anidar en los rincones más profundos de su propia mente. El profeta fue sacado del palacio, sus palabras flotando en el aire como una niebla persistente. El sultán Omar se esforzó por sacudirse esa inquietud, atribuyéndola a la senilidad del anciano, o peor aún, a una envidia velada de su inmensa fortuna. «Un mero mendigo que no conoce el valor de la prosperidad», murmuró para sí mismo, buscando reafirmar su convencimiento. Esa tarde,
Duplicó sus placeres, organizando un banquete aún más suntuoso de lo habitual, pidiendo que los músicos tocaran con más fervor y que los bailarines se movieran con una gracia aún más exótica. Sin embargo, cada copa de vino, cada bocado de carne especiada, cada risa forzada de sus aduladores sonaba un poco hueca. La imagen del profeta y el eco de su voz regresaban. Una extraña comezón, un diminuto grano de arena, se había infiltrado en el engranaje perfecto de su vida. Un valioso jarrón de la dinastía Ming se deslizó de las manos de un sirviente, haciéndose añicos en el suelo. Omar, con un arranque de ira desproporcionada, lo despidió al instante. Momentos como este, que él atribuía a la mala suerte, eran en realidad los primeros hilos de una red invisible que comenzaba a tejerse a su alrededor. Una red que no distinguía entre el sultán y el más humilde de sus siervos, y que amenazaba con desenmascarar la fragilidad de su control. La arrogancia del sultán Omar no era un rasgo superficial, era el cimiento de su personalidad, forjada en los yunques de un pasado que pocos conocían. De niño, había conocido la miseria, el hambre, la humillación de no tener nada. Esas cicatrices invisibles lo impulsaron a acumular, a poseer, a erigir un muro de oro y poder entre él y el fantasma de su antigua pobreza. Cada moneda ganada, cada negocio exitoso, era una pequeña victoria contra el miedo que aún acechaba en su subconsciente. Se había convencido de que la riqueza era la única armadura verdadera, la única garantía de respeto y seguridad. Esta convicción lo había endurecido, lo había vuelto insensible a las necesidades de los demás y ciego a cualquier forma de valor que no pudiera medirse en oro. Su sonrisa, aunque rara, era forzada. Su mirada, aunque penetrante, revelaba una profunda soledad que ni siquiera él se permitía reconocer. Dentro de su opulenta prisión, el sultán Omar era un hombre atrapado, temeroso de perder lo que tanto le había costado conseguir, y esa angustia subyacente alimentaba su desprecio por las advertencias, por la fe y por cualquier cosa que pudiera insinuar la transitoriedad de su imperio. En las profundidades del vasto jardín del palacio, donde la vida se abría paso entre la exuberancia de flores exóticas y árboles centenarios, trabajaba Elías, el jardinero principal. Elías era el polo opuesto del sultán Omar. Sus manos estaban curtidas por el sol y la tierra. Su ropa era sencilla pero pulcra, y sus ojos, aunque surcados por las líneas de la edad, irradiaban una paz inquebrantable y una sabiduría silenciosa. Elías había pasado la mayor parte de su vida entre las plantas, cuidando de cada brote con la misma dedicación con la que se cuidaría a un hijo. Había visto a muchos sultanes ir y venir, había presenciado el ascenso y la caída de fortunas, y había aprendido que la verdadera riqueza no residía en las arcas, sino en el espíritu. Para Elías, la fe no era una abstracción, sino la savia que nutría su existencia, el sol que lo guiaba y la tierra que le daba sustento. A menudo, mientras podaba un rosal o regaba una fuente, escuchaba las risas huecas que venían de los salones del palacio, o las órdenes imperiosas del sultán, y en su mirada se posaba una ligera tristeza, una comprensión de la carga que Omar llevaba, oculta bajo su brillante armadura de oro. El sultán apenas si notaba la presencia del jardinero, un hombre tan insignificante a sus ojos como la más pequeña de las hormigas, pero Elías, con su mirada observadora, lo veía todo. Aquel día, el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura. Era el día en que la advertencia del profeta Isaías resonaba con mayor fuerza en la mente del sultán Omar. A pesar de sus esfuerzos por ignorarla, las palabras «Cuando el oro pese más que tu alma, caerás», se habían clavado en su subconsciente como una astilla molesta. Para ahogar esa creciente inquietud, Omar había organizado la fiesta más opulenta que su palacio había visto en años. La idea era demostrar, tanto a sí mismo como a su corte, su indiferencia ante las supersticiones de un anciano. Músicos virtuosos llenaban el aire con melodías embriagadoras, bailarinas se contorsionaban con gracia felina, y mesas rebosantes de manjares y vinos finos invitaban al exceso. Sin embargo,
cada vez que sus ojos se posaban en los intrincados detalles dorados de su vajilla o en los broches de diamantes que adornaban la vestimenta de sus invitados, un escalofrío recorría su espalda. La sombra de la advertencia lo seguía, mezclándose con la luz de las antorchas. Se sentía como un funambulista sobre una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio entre su orgullo y una nueva e inquietante sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. En medio de la suntuosa fiesta, un pequeño incidente interrumpió la aparente perfección de la velada. Una de las sirvientas, abrumada por la cantidad de tareas y el nerviosismo del momento, tropezó, derramando una jarra de un preciado vino persa sobre un raro tapiz de seda que el sultán había adquirido por una suma exorbitante. El murmullo de la música y las risas cesaron abruptamente. Los ojos del sultán Omar se oscurecieron de ira. No fue un enojo común, fue una furia desproporcionada, alimentada por la tensión interna que había estado acumulando desde la visita del profeta. Levantándose de su asiento, su voz cortó el aire como un látigo. ¡Torpe! ¡Inútil! ¿Cómo osas manchar lo que vale más que tu miserable vida? La joven sirvienta, pálida de terror, se encogió, esperando el castigo. Este arrebato, por un objeto material, reveló la profundidad de su apego al oro, una manifestación clara de cómo el materialismo había carcomido su capacidad de empatía y compasión. En ese instante, su alma no solo no le importaba, sino que parecía haber sido totalmente eclipsada por el brillo de sus posesiones, como si el tapiz fuera más importante que la dignidad de un ser humano. El conflicto que el sultán Omar experimentaba no era meramente externo, una serie de eventos desafortunados o las palabras de un profeta molesto. Era una batalla interna, un tira y afloja entre su obstinado orgullo y una verdad incipiente que se negaba a ser ignorada. Mientras la fiesta intentaba recuperar su ritmo, con risas forzadas y murmullos nerviosos, Omar se sentía cada vez más aislado. Se esforzaba por mantener su fachada de invulnerabilidad, por mostrarse impasible ante el incidente del tapiz, pero por dentro una tormenta se gestaba. La advertencia del profeta no era un simple vaticinio, se estaba convirtiendo en una pregunta persistente que perforaba su armadura. ¿Realmente valía la pena sacrificar su paz por el brillo del oro? Los rostros de sus cortesanos, antes llenos de admiración, ahora parecían albergar una mezcla de miedo y desilusión. La alegría de la fiesta, antes efervescente, se había transformado en una danza mecánica, un intento patético de disfrazar la tensión que flotaba en el ambiente. El sultán, que antes se sentía en la cima del mundo, ahora sentía el peso de su propia corona, como si el metal precioso estuviera realmente apretando su alma. La advertencia del profeta Isaías comenzó a manifestarse de formas sutiles, pero innegables. Aquella noche, el sultán Omar sufrió de insomnio, su mente agitada por visiones fragmentadas y sueños perturbadores. En lugar del placentero descanso, una fiebre ligera lo invadió, acompañada de un dolor punzante en el pecho, algo que ningún médico de la corte había podido diagnosticar ni aliviar. El oro, el poder, el lujo, nada de esto podía comprarle el alivio que su cuerpo y su mente anhelaban. Sus sirvientes, preocupados, le ofrecieron las mejores medicinas y los más exquisitos ungüentos, pero la dolencia persistía como un recordatorio silencioso de la fragilidad de la existencia humana, incluso la de un sultán. La fe, una palabra que siempre había desdeñado, comenzó a aparecer en sus pensamientos, no como una solución, sino como una pregunta. ¿Y si el viejo profeta tenía razón? ¿Y si había algo más allá de lo material? Algo que él, con toda su riqueza, había ignorado. Era una idea ridícula, contraria a todo lo que creía, pero una pequeña semilla de posibilidad había sido plantada y en el silencio de su agonía comenzaba a germinar, abriendo una grieta en su invulnerable coraza. Al día siguiente, la inquietud del sultán Omar se había convertido en una verdadera angustia. La fiesta de la noche anterior había dejado un regusto amargo, y la dolencia física persistía, recordándole constantemente su vulnerabilidad. Se sentía extrañamente despojado, a pesar de estar rodeado de sus inmensas riquezas. La mañana transcurrió en un letargo inusual para él. No revisó sus informes de ganancias,
No dio órdenes a sus consejeros. En cambio, se sentó solo en su balcón, observando el vasto jardín que se extendía ante él. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no veían el jardín como una mera extensión de su propiedad, sino como un ecosistema vivo, vibrante, ajeno a sus caprichos y a su oro. Vio al jardinero, Elías, inclinado sobre los rosales, cuidándolos con una delicadeza que le sorprendió. Elías parecía ajeno al lujo del palacio, a la intriga de la corte, inmerso en su propio mundo de tierra y plantas. Había una paz en los movimientos del viejo que contrastaba brutalmente con la tormenta que Omar sentía en su interior. Esa visión, tan sencilla y tan poderosa, empezó a rasgar aún más el velo de su autosuficiencia. La imagen de Elías, el jardinero, trabajando con su calma inalterable, resonó en el sultán Omar de una manera inesperada. Nunca antes había prestado atención a sus sirvientes, viéndolos como meros engranajes en la maquinaria de su palacio. Pero en ese momento, la dedicación y la paz del anciano parecían contener un secreto, una verdad que el sultán, con toda su opulencia, no poseía. Decidió observarlo más de cerca. Notó cómo Elías hablaba con las plantas, cómo sus manos acariciaban la tierra, cómo sus ojos brillaban con una reverencia genuina por la vida que cuidaba. No había rastro de codicia en él, ni de deseo de poder. Su riqueza estaba en la abundancia de la naturaleza, en la belleza de una flor que se abre, en la fragancia de la tierra mojada. Elías parecía ajeno a los juicios del mundo, a las preocupaciones de la riqueza y el estatus. Y lo que más sorprendió a Omar fue la serenidad del jardinero. Era una serenidad que no podía ser comprada, una que brotaba de una fuente interna, una que el sultán, pese a todos sus millones, nunca había sentido. La semilla del profeta empezaba a echar raíces, no por miedo a la caída, sino por el deseo de una paz que no conocía. Impulsado por una curiosidad inusual, que rayaba en la desesperación por encontrar alivio a su malestar, el sultán Omar descendió los escalones de mármol de su palacio y se adentró en el jardín, algo que rara vez hacía. Sus pasos, generalmente resonantes y firmes, se sentían extrañamente pesados. Se acercó a Elías, quien estaba absorto en su trabajo, arrancando con cuidado las malas hierbas de un lecho de rosas. El jardinero no se inmutó, como si la presencia del sultán no le perturbara en absoluto, lo que descolocó a Omar. «Jardinero», dijo el sultán, su voz más suave de lo habitual, «¿por qué trabajas con tanta devoción? No hay oro en estas flores». Elías, sin levantar la vista de su labor, respondió con una voz tranquila y melodiosa: «Sultán, hay más valor en la vida que el oro puede comprar. Estas flores son un regalo de lo alto, una muestra de la belleza de la creación. Y mi devoción es mi ofrenda, mi forma de honrar el milagro que me rodea». Las palabras de Elías golpearon a Omar con la fuerza de una revelación. Era una perspectiva completamente ajena a la suya, una forma de ver el mundo que desafiaba todos sus cimientos. La aparente simplicidad del jardinero ocultaba una profundidad que el sultán, con toda su educación y riqueza, nunca había explorado, y su corazón, antes endurecido, sintió una punzada de algo que se asemejaba a la envidia, pero no de riqueza, sino de paz. Las palabras de Elías resonaron en la mente del sultán Omar mucho después de que se hubiera retirado a sus aposentos. Más valor en la vida que el oro puede comprar. Esa frase sencilla, pronunciada por un hombre sin posesiones, desmantelaba décadas de su filosofía de vida. Por primera vez, Omar consideró la posibilidad de que su definición de valor pudiera estar equivocada, o al menos incompleta. La fe de Elías, una fe no en dogmas ni en ritos, sino en la belleza intrínseca de la vida y en el acto de la devoción, le resultaba extrañamente atractiva. Esa noche, la fiebre que lo había atormentado disminuyó, pero la inquietud espiritual se intensificó. No era una angustia por la amenaza del profeta, sino un anhelo, una sed de algo que no podía nombrar. Caminó por sus opulentas galerías, sus ojos posándose en sus tesoros, en sus cuadros, en sus estatuas, y por primera vez no sintió orgullo ni satisfacción. En su lugar sintió el peso, la carga de todo aquello,
como si cada objeto de oro y plata fuera un grillete que lo ataba a una prisión de su propia creación. Empezaba a comprender que la verdadera caída no era la pérdida material, sino la pérdida de uno mismo en la búsqueda insaciable de lo material. El amanecer trajo consigo una claridad inusual, no solo en el cielo, sino en la mente del sultán Omar. Decidió que no podía seguir ignorando la voz de su propia conciencia, que había sido silenciada durante tanto tiempo por el estruendo de sus riquezas. Esa mañana, en lugar de convocar a sus consejeros, llamó a Elías. El jardinero se presentó en los aposentos del sultán con la misma calma y humildad de siempre, sin mostrar sorpresa ante la inusual invitación. «Elías», comenzó Omar, su voz aún teñida de la acostumbrada autoridad, pero con un matiz de vulnerabilidad. «Háblame más de esa ofrenda, de esa fe que te da paz. Yo no la conozco». Elías, sentándose en el suelo alfombrado sin pedir permiso, como si estuviera en su propio jardín, miró al sultán con una comprensión profunda. «Sultán», dijo, «la fe es como la semilla que planto. No la veo crecer al instante, pero confío en el sol y en la lluvia. No la fuerzo, solo la cuido. La ofrenda es mi trabajo, mi amor por lo que hago, y la paz viene de saber que, aunque el fruto no sea mío, la vida sí lo es». La metáfora del jardinero era sencilla, pero su resonancia era inmensa para Omar. Empezaba a entender que la verdadera riqueza no era acumular, sino nutrir, y que su vasto jardín era mucho más que una posesión. Era un maestro silencioso que siempre había estado allí, esperando ser escuchado. La conversación con Elías se extendió por horas, rompiendo el protocolo y las costumbres del palacio. El sultán Omar, que solía ser impaciente y dictatorial, escuchaba con una atención que nunca había mostrado a nadie. Elías le habló de la interconexión de todas las cosas, de cómo el crecimiento de una flor dependía del sol, del agua y de la tierra, y de cómo cada elemento, por humilde que fuera, tenía su lugar y su propósito. Le explicó que la verdadera riqueza no podía medirse en monedas, sino en la plenitud del espíritu, en la gratitud por la vida, en la capacidad de dar y recibir amor sin esperar nada a cambio. Omar escuchó, asimilando cada palabra, y por primera vez sintió que el peso de su oro comenzaba a aligerarse, no porque sus riquezas disminuyeran, sino porque su perspectiva estaba cambiando. Elías, sin sermones ni juicios, simplemente compartió su verdad, una verdad tejida en la experiencia de una vida dedicada al servicio y a la observación. El sultán miró a Elías y vio no a un sirviente, sino a un maestro, un profeta humilde cuya sabiduría era más valiosa que todos sus tesoros. Y en ese instante, la semilla de la fe, que el profeta Isaías había plantado con su advertencia, comenzó a florecer, regada por las palabras serenas del jardinero. La revelación que Elías, el jardinero, compartió con el sultán Omar no fue dramática ni mística. Fue una simple verdad, expuesta con la sabiduría de quien vive en armonía con el mundo. Le habló de cómo la tierra, por más fértil que sea, se agota si solo se le quita sin devolverle nada. Le explicó que el agua, por más abundante que parezca, se estanca si no fluye, llevando vida y limpiando. Su grandeza, sultán, no reside solo en lo que posee, sino en lo que es capaz de compartir, susurró Elías, mientras una suave brisa mecía las cortinas de seda. Le hizo entender que la verdadera satisfacción no venía de la acumulación, sino de la contribución, de sembrar semillas de bondad y verlas crecer en otros. Omar, que siempre había visto el dar como un signo de debilidad o una inversión con retorno, empezó a contemplar el desinterés. La conversación con Elías se extendió hasta el anochecer, justo como Isaías había insinuado que algo sucedería antes del crepúsculo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y en el silencio de ese encuentro, la advertencia del profeta adquirió un nuevo y profundo significado. El oro que pesaba en el alma no era la cantidad de su fortuna, sino la ausencia de lo esencial, de la fe, de la humildad, de la compasión. La noche cayó sobre el palacio del sultán Omar, pero esta vez no trajo consigo la inquietud ni el vacío. Una extraña quietud se había apoderado de su espíritu.
Después de que Elías se retirara con su usual reverencia discreta, Omar se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín iluminado por la luna. Ya no lo veía como un reflejo de su poder, sino como un microcosmos de la vida, lleno de paciencia, crecimiento y generosidad. Las palabras del jardinero habían despojado al oro de su aura hipnótica, revelando su verdadera naturaleza, un metal inerte, valioso solo por la convención humana. Omar se dio cuenta de que su búsqueda incansable de riqueza lo había alejado de lo que realmente importaba: la conexión humana, la paz interior, la belleza desinteresada. La advertencia del profeta Isaías se cumplió, no con una caída literal de su imperio, sino con el derrumbe de su orgullo, de la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. El oro ya no pesaba más que su alma, porque su alma, finalmente, estaba empezando a elevarse, liberada de las cadenas invisibles de la avaricia y la arrogancia. Era una transformación sutil, pero profunda, el inicio de un nuevo amanecer en su existencia. El cambio en el sultán Omar no fue inmediato ni explosivo, sino gradual, como el lento pero inexorable giro de las estaciones que Elías tanto conocía. Al principio se manifestó en pequeñas acciones. Ya no despedía a los sirvientes por errores triviales, sino que les ofrecía comprensión. Sus palabras eran menos imperiosas, sus órdenes más consideradas. Comenzó a interesarse por el bienestar de su gente, no solo por su eficiencia. Pasaba más tiempo en el jardín, no para inspeccionarlo, sino para aprender de Elías, escuchando sus historias sobre la naturaleza y la vida. El oro, que antes era su obsesión, se convirtió en una herramienta, un medio para hacer el bien, en lugar de un fin en sí mismo. Su fortuna seguía siendo inmensa, pero su corazón ya no estaba encadenado a ella. Empezó a financiar proyectos para mejorar la vida de los más pobres en su reino, a construir escuelas y hospitales, a apoyar a los agricultores. La transformación espiritual de Omar no fue un acto público y grandioso, sino una serie de decisiones íntimas que lentamente remodelaron su carácter. Y en cada acto de generosidad, en cada muestra de humildad, sentía cómo una carga se desprendía de su espíritu, reemplazada por una ligereza que ninguna fortuna material podía igualar. La corte del sultán Omar observó estos cambios con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Sus consejeros, acostumbrados a un monarca implacable y egocéntrico, se preguntaban si la enfermedad lo había debilitado o si algún encantamiento lo había embrujado. Los que antes adulaban su opulencia ahora susurraban sobre su peculiaridad. Sin embargo, el sultán no se inmutaba. Las opiniones externas ya no tenían el mismo poder sobre él. Había encontrado una fuente de aprobación interna, una brújula moral que lo guiaba con mayor certeza que cualquier consejo. Su conexión con Elías, el jardinero, se fortaleció, convirtiéndose en una amistad improbable pero profunda. Elías, con su sabiduría tranquila, se había convertido en el confidente de Omar, en su maestro silencioso. Fue Elías quien le enseñó la paciencia del cultivo, la resiliencia de la naturaleza y la belleza de la interdependencia. El sol se arrastraba, pesado y anaranjado, por el horizonte, tiñendo el palacio de un oro melancólico que, en lugar de confortar al sultán, acentuaba la advertencia del profeta. Cada rayo que se desvanecía parecía susurrar: cuando el oro pese más que tu alma, caerás. El sultán paseaba por sus aposentos más altos, con los pies descalzos sobre sedas persas y marfiles pulidos. Pero la opulencia que lo rodeaba se había vuelto una jaula de ecos inquietantes. Las risas de sus cortesanos, antes una música dulce, ahora sonaban distantes, huecas. Una extraña sequedad se había apoderado de su garganta, y la suntuosidad de su vida se sentía de repente como un disfraz pesado, un atuendo de rey que ocultaba un corazón desprovisto de paz. Su mente, acostumbrada a la intriga política y las negociaciones comerciales, ahora giraba en torno a una sola pregunta: ¿qué significa que el oro pese más que el alma? ¿Acaso había permitido que sus vastas riquezas ahogaran algo esencial en él? ¿Algo que ni todo el oro del mundo podría comprar o restaurar? Miró por la ventana, hacia los jardines donde la sombra ya se alargaba, y sus ojos se posaron en la figura solitaria del jardinero,
ajeno a su tormento real, inmerso en su humilde labor mientras el día moría. El jardinero, sin saberse observado por los ojos angustiados de su soberano, continuaba su tarea con la misma devoción con la que había comenzado el día. Recogía las hojas caídas, regaba las últimas flores, sus manos callosas moviéndose con una cadencia ancestral, como si cada gesto fuera parte de un ritual sagrado. No había prisa en sus movimientos, ni impaciencia en su semblante, solo la serenidad de quien entiende el ciclo de la vida y la muerte en el verde de las plantas. Para el sultán, desde su posición elevada, el jardinero era un contraste vivo. Mientras él se consumía en la riqueza y la ansiedad, el anciano hallaba contento en la tierra. Esta visión, en lugar de traerle consuelo, intensificaba su desasosiego. La quietud del jardinero era una especie de reproche silencioso a su propia inquietud. Se preguntó si ese hombre, con sus ropas sencillas y sus manos manchadas de tierra, poseía una riqueza que él, el gran sultán, había perdido o nunca había conocido. Una extraña envidia, mezclada con una incomprensión profunda, comenzó a gestarse en su interior. La advertencia del profeta se sentía cada vez más real, cada vez más cercana, y el anochecer que se cernía sobre el palacio prometía ser más que una simple transición del día a la noche. Parecía ser el umbral de una revelación ineludible. El sol finalmente se sumergió, arrastrando consigo los últimos destellos dorados, y el palacio se vio envuelto en una penumbra que solo las antorchas y lámparas de aceite podían perforar, creando sombras danzarinas que parecían burlarse de los nervios del sultán. Un murmullo inaudible, o quizás solo imaginado, llenó el aire como si los propios muros de su imperio comenzaran a hablar. Antes del anochecer, habló el jardinero. Resonó la segunda parte de la enigmática profecía en su mente. Pero, ¿qué había dicho el jardinero? El sultán no recordaba ninguna palabra, ningún sonido más allá del suave crujido de las hojas bajo sus sandalias, mientras paseaba por el jardín más temprano ese día. ¿Acaso la voz del jardinero no era de palabras, sino de algo más profundo, algo que solo un corazón dispuesto a escuchar podía percibir? Se sentía atrapado en una red de misterios que su intelecto, acostumbrado a desentrañar tratados y conspiraciones, era incapaz de comprender. Su usual confianza se desmoronaba lentamente, como un castillo de arena bajo la marea. La noche se presentaba no como un descanso, sino como un interrogatorio implacable al que no sabía cómo responder, y la figura del humilde jardinero se erigía inexplicablemente como la clave de todo. Impulsado por una fuerza que no comprendía, el sultán abandonó sus lujosos aposentos, dejando atrás la sofocante opulencia, y descendió hacia los jardines. La brisa nocturna, fresca y cargada con el aroma de jazmines y tierra húmeda, era un alivio bienvenido después del aire viciado de su palacio. Bajo la luz pálida de la luna naciente, encontró al jardinero sentado en un banco de piedra, no muy lejos de una fuente cuyo suave murmullo era el único sonido que rompía el silencio. El anciano no hacía nada, simplemente observaba las estrellas, con una expresión de profunda paz en su rostro surcado por el tiempo. El sultán se acercó con cautela, sus pasos amortiguados por el césped suave. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de dar órdenes, de imponer su voluntad. Solo una curiosidad abrumadora lo guiaba. ¿Qué secreto albergaba ese hombre que le permitía tanta serenidad frente a la vasta e indiferente noche? Este encuentro fortuito, lejos de los ojos indiscretos de la corte, se sentía como el preludio de algo trascendental. Una conversación que quizás no necesitaría palabras, pero que transformaría el alma de un rey atormentado. El sultán, con una voz más baja de lo habitual, casi un susurro, preguntó: «Jardinero, ¿qué ves en la noche que te trae tanta calma?». El anciano, sin inmutarse, sin sorpresa alguna por la presencia de su soberano, giró lentamente la cabeza, sus ojos sabios encontrándose con los del sultán. «Veo la promesa, Majestad», respondió con voz suave, cada palabra resonando con una quietud que el sultán envidiaba. «La promesa de que después de cada oscuridad siempre llega el amanecer, y en la oscuridad misma encuentro las estrellas, que no necesitan brillar con el oro para mostrar su esplendor.
Su valor no se mide en riqueza, sino en la guía que ofrecen a los viajeros perdidos y en la esperanza que inspiran a quienes las miran. El sultán escuchó, absorto. Las palabras del jardinero no eran complejas, pero su sencillez contenía una verdad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había pasado su vida acumulando oro, construyendo un imperio tangible, pero había olvidado mirar las estrellas. Había ignorado la luz que no se compraba ni se vendía. La quietud del jardinero no era inactividad, sino una profunda conexión con algo más grande que él mismo, algo que el sultán había dejado que el oro opacara en su propia alma. El sultán se sentó en el banco de piedra junto al jardinero, un acto impensable horas antes. La brisa fría de la noche era ahora un abrazo gentil y el murmullo de la fuente, una melodía tranquilizadora. Pero, ¿qué pasa si el amanecer no llega, jardinero?, preguntó el sultán, revelando la profunda ansiedad que lo corroía. El anciano sonrió, una sonrisa tierna y comprensiva. El amanecer siempre llega, majestad. A veces la noche es larga y el frío se siente insoportable, pero el sol nunca falta a su cita. La fe es saber eso, incluso cuando la oscuridad es densa. La fe es el sol en el corazón, que brilla incluso en la noche más oscura. Sin fe, el alma se enfría, se endurece, y entonces, majestad, incluso el oro más brillante se siente como una carga, como un peso muerto que nos arrastra. Esas últimas palabras, un peso muerto que nos arrastra, hicieron eco de la profecía. Cuando el oro pese más que tu alma, caerás. El sultán sintió un escalofrío que no era de frío. Las palabras del jardinero, simples y directas, desnudaban su alma, revelando la profunda verdad que había tratado de ignorar. No era el oro en sí lo que era una maldición, sino el peso que le permitía tener sobre su espíritu. El jardinero, percibiendo la turbación del sultán, continuó su reflexión, sin sermonear, solo compartiendo la sabiduría que había cultivado a lo largo de una vida de observancia y trabajo humilde. Este jardín, majestad, es un buen maestro. Para que crezcan las flores, la tierra necesita ser nutrida. A veces requiere que se le quite la maleza, que se le remuevan las piedras. Y sobre todo, necesita paciencia. No podemos forzar a una semilla a brotar antes de su tiempo, ni podemos obligar a una flor a abrirse si aún no está lista. El alma humana es igual. A veces, las riquezas son como maleza si no se gestionan con sabiduría, sofocan lo que realmente importa. Y las penas, majestad, son como el invierno para el jardín. Duras, sí, pero necesarias para que la vida se regenere con más fuerza en la primavera. El sultán escuchaba cada palabra, no como un monarca tolerando a un sirviente, sino como un alumno ávido de conocimiento. Por primera vez, se dio cuenta de que su vasto imperio no era más que un jardín gigantesco, y él, un jardinero que había olvidado cómo nutrir la tierra de su propia alma. La arrogancia, que había sido su compañera constante, comenzaba a desvanecerse lentamente, dando paso a una humildad desconocida. Un silencio cómodo se instaló entre el sultán y el jardinero. La luna ascendía más alto, bañando los jardines en una luz plateada. El sultán miró sus propias manos, suaves y sin cicatrices, un marcado contraste con las manos ásperas y fuertes del anciano. Se preguntó si el verdadero trabajo de un hombre no residía en las batallas ganadas o las riquezas acumuladas, sino en la constancia de su espíritu y la pureza de su corazón. Recordó una época, mucho antes de ser sultán, cuando era un joven príncipe impetuoso, lleno de sueños y ambiciones, pero también de una inocencia que la búsqueda del poder había erosionado. ¿Había olvidado quién era antes de que el oro se volviera su amo? La advertencia del profeta y las palabras del jardinero no eran solo un juicio, sino una invitación a recordar, a redescubrir esa parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo el peso de su corona y sus tesoros. La complejidad de su vida, que antes parecía una fortaleza, ahora se revelaba como una prisión, y la sencillez del jardinero era la llave. «Jardinero», comenzó el sultán, su voz más quebrada de lo que había esperado. He vivido toda mi vida creyendo que el poder y la riqueza eran la cima de la existencia. He acumulado más oro del que cualquier hombre podría gastar en 1000 vidas. Pero en esta noche
siento un vacío, una inquietud que mi fortuna no puede calmar. Me siento más pobre que nunca. El anciano asintió con comprensión. Majestad, el oro puede construir palacios y comprar ejércitos, pero no puede construir un corazón contento ni comprar un espíritu en paz. Es una herramienta, no un destino. Si el constructor se olvida de la casa para la que trabaja y se obsesiona solo con la herramienta, la casa nunca se levantará. Así es el alma. Si solo miramos el oro, olvidamos la riqueza que llevamos dentro, la capacidad de amar, de perdonar, de tener esperanza. Y esa, majestad, es la verdadera riqueza que ninguna fortuna puede igualar. La honestidad en la voz del jardinero era desarmante. El sultán sintió que las barreras que había levantado alrededor de su corazón comenzaban a ceder, revelando una vulnerabilidad que no había permitido sentir en años. Las palabras del jardinero se clavaron en el alma del sultán con la precisión de una flecha. Él, que siempre había despreciado la pobreza, se encontraba ahora en una miseria espiritual que eclipsaba cualquier carencia material. Las imágenes de sus banquetes suntuosos, sus joyas deslumbrantes y sus bóvedas repletas de oro parpadearon en su mente, pero ahora las veía a través de un prisma diferente, como un velo que lo había cegado. De repente, comprendió la crueldad implícita en su propia arrogancia, la forma en que había mirado con desdén a los menos afortunados, juzgándolos por lo que no tenían, sin nunca considerar lo que quizás sí poseían en abundancia. El jardinero, con su paz inquebrantable, era una prueba viviente de esa verdad. El sultán se dio cuenta de que había estado ciego, no solo a la riqueza de la fe, sino también a la humanidad de aquellos a quienes consideraba insignificantes. Su caída, predicha por el profeta, no era una caída de su trono, sino de su pedestal de orgullo, una caída necesaria para poder ver el mundo y a sí mismo con nuevos ojos. El sultán permaneció en silencio, absorbiendo la magnitud de la revelación. La caída no sería una humillación pública, sino una transformación interna, un desprendimiento del peso que su alma había cargado durante tanto tiempo. Era un camino difícil, sí, pero por primera vez sentía que había una senda a seguir. «Jardinero», dijo finalmente el sultán, su voz ahora firme, aunque con un matiz de humildad. «Has hablado con la sabiduría de los antiguos y tus palabras han sido una luz en mi oscuridad. Dime, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se recupera esa riqueza del espíritu que uno ha perdido por el brillo del oro?» El jardinero, con una leve sonrisa, respondió: «Se empieza por el jardín, majestad, no solo el de afuera, sino el de adentro. Se empieza por cuidar lo que es pequeño y humilde, por reconocer que la vida misma es un regalo y que la verdadera abundancia no reside en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, en lo que cultivamos en el corazón de otros y en el nuestro propio. Y se empieza, majestad, por la fe de que en cada semilla, por pequeña que sea, hay un bosque esperando a nacer». La respuesta del jardinero fue un bálsamo para el alma del sultán. Era un mensaje de esperanza, un camino de vuelta a la luz, no a través de grandes gestos o hazañas heroicas, sino a través de la humildad y la conexión con lo esencial. El sultán se comprometió, en ese momento bajo las estrellas, a embarcarse en ese viaje. Al día siguiente, para sorpresa de todos en el palacio, el sultán no se dedicó a sus asuntos de estado habituales, ni a supervisar sus vastos dominios. En cambio, con ropas sencillas que él mismo eligió, pasó la mañana trabajando codo a codo con el jardinero. Sus manos, antes acostumbradas solo a sostener plumas de escribir y cetros, ahora sentían la aspereza de la tierra, el peso de una pala y la delicadeza de una semilla. Era torpe al principio, pero la guía paciente del jardinero y su propia determinación lo ayudaron a encontrar un ritmo. Cada brizna de hierba que arrancaba, cada semilla que plantaba, era un acto de purificación, un paso más para despojarse del peso del oro y reconectar con la sencillez de la vida. Los cortesanos y sirvientes del palacio observaban con asombro y, en algunos casos, con murmullos de desaprobación, la transformación de su sultán. ¿Se había vuelto loco? ¿Qué significaba que el gran monarca dedicara su tiempo a tareas tan indignas? Pero el sultán ya no escuchaba esos susurros. Su mente estaba ocupada en el aquí y el ahora,
en el sentir de la tierra entre sus dedos, en el aroma de las plantas, en la satisfacción del trabajo honesto. El jardinero, con su habitual calma, le enseñó no solo sobre botánica, sino sobre paciencia, sobre la sabiduría de esperar el momento adecuado, sobre la resiliencia de la naturaleza y la importancia de nutrir lo que es frágil. Mientras trabajaban, el jardinero compartió historias de su propia vida, parábolas sencillas sobre la humildad, la generosidad y la fe inquebrantable en un poder superior que orquesta el crecimiento de cada flor y el ciclo de cada estación. Estas historias eran más valiosas para el sultán que cualquier informe de tesorería o tratado comercial. Día tras día, el sultán continuó su labor en el jardín, no como una penitencia, sino como un aprendizaje profundo y gozoso. Observó cómo el jardinero trataba a cada planta, a cada criatura, con un respeto innato. Incluso los insectos, que antes habría ordenado exterminar, ahora eran vistos como parte del delicado equilibrio de la vida. Esta nueva perspectiva se extendió a su trato con las personas. Ya no veía a sus súbditos como meros engranajes en su vasto imperio, sino como individuos con sus propias historias, luchas y esperanzas. Empezó a escuchar verdaderamente, no solo a oír. Su orgullo, antes una barrera infranqueable, se fue erosionando, revelando una empatía que había estado latente. Comenzó a pasar tiempo en los mercados, hablando con los comerciantes y artesanos, conociendo sus preocupaciones, ofreciendo ayuda no con la ostentación de un monarca, sino con la genuina preocupación de un hombre que finalmente comprendía el valor de la conexión humana. La verdadera riqueza, descubrió, no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de dar y en los lazos que forjaba con los demás. La transformación del sultán no fue repentina ni completa, sino un proceso gradual, como el lento pero inexorable crecimiento de un roble. Hubo momentos de duda, de recaída en viejos hábitos de impaciencia y orgullo, pero el recuerdo de la profecía y la serenidad del jardinero siempre lo guiaban de vuelta. Aprendió a perdonar, primero a otros, luego a sí mismo, por los años de ceguera. Empezó a usar su vasta fortuna no para acumular más, sino para servir a su pueblo, financiando escuelas para los pobres, construyendo hospitales y asegurando que nadie en su reino pasara hambre. Su palacio, que antes era un monumento a su ego, se convirtió en un centro de caridad y sabiduría. Las joyas y el oro seguían allí, pero su valor ya no residía en su brillo material, sino en el potencial que tenían para transformar vidas. El oro ya no pesaba sobre su alma. Ahora era un medio para elevarla, para elevar a su pueblo, demostrando que la verdadera fortaleza de un líder no está en el poder que ejerce, sino en el bien que siembra. El sultán, antaño esclavo de su riqueza, se convirtió en su maestro. Su semblante se suavizó, su mirada se volvió más profunda y amable. La paz que había buscado desesperadamente en sus tesoros, ahora la encontraba en la entrega, en la compasión, en la fe que le había enseñado el jardinero. Un día, al ver al sultán arrodillado junto a un arriate de rosas, el jardinero se acercó, una sonrisa radiante en su rostro anciano. «Majestad», dijo, «veo que el jardín de su alma finalmente ha florecido». El sultán se puso de pie, sus ojos brillando con una luz que no era el reflejo del oro, sino el fulgor de un espíritu renovado. «Gracias a ti, mi amigo», respondió, con la mano sobre el hombro del jardinero, un gesto de igualdad y respeto que habría sido impensable meses atrás. «Me mostraste que la fe vale más que cualquier fortuna y que la verdadera caída es vivir sin ella. He caído de mi orgullo, sí, pero me he levantado en la gracia y en la humildad, y esa es la mayor de todas las victorias». El oro seguía existiendo en su vida, pero ya no era el centro de su existencia. La fe, la humanidad y el servicio lo habían reemplazado. Así, la advertencia del profeta se cumplió, pero no de la manera que el sultán había temido. Cayó de la arrogancia y la ceguera para levantarse en la sabiduría y la compasión. El jardinero, con su humilde verdad, fue el catalizador de esa transformación. La historia del sultán se convirtió en una leyenda viva, contada en todo el reino como un testimonio del poder redentor de la fe y la humildad. No era una historia de ruina financiera, sino de riqueza espiritual.
El palacio no perdió su esplendor, pero su propósito cambió radicalmente. Las grandes bóvedas repletas de oro se abrieron para financiar proyectos que beneficiaban a los más necesitados. Los tesoros se convirtieron en herramientas de bondad, en puentes hacia un futuro mejor para todos. El sultán, ahora un hombre sabio y amado por su pueblo, demostró que el verdadero poder no reside en la acumulación, sino en la generosidad, que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en corazones tocados, y que la fe, esa chispa divina, es, en efecto, un tesoro que supera cualquier fortuna material. Su reinado, una vez marcado por la opulencia y el poder, ahora era recordado por la luz de su alma transformada, una luz que brillaba más allá de la sombra de cualquier oro. Si te ha conmovido esta historia de transformación, te invitamos a reflexionar sobre el peso de tus propios valores y a unirte a nuestra comunidad para explorar más relatos donde el espíritu supera a la materia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te inspirarán a encontrar la verdadera riqueza en tu vida.